parte de esta epístola. Recuerden que está dividida en tres partes. Dios es luz, ya lo vimos, capítulo 1 y 2. Capítulo 3 y 4, Dios es amor. Y la vida nueva, una vida nueva que el Señor nos da a través de cuando uno viene y se entrega actualmente al Señor. Capítulo 5. Acabamos de terminar las 7 pruebas que realmente conocemos a Dios. Y ahí vimos la última, fue vivir en Cristo Jesús, fue la última. Entonces hoy comenzamos una serie que se llama, o el título de la serie es Dios es amor. Y van a ser una serie de estudios hablando, enfocados totalmente en el amor de Dios. Muchas veces conocemos el amor terrenal, el amor de aquí del mundo que nos damos, el amor horizontal, ¿no? Pero el amor vertical a veces es como una idea, pero a veces yo me he puesto a pensar, en realidad, hermanos, creemos que Dios nos quiere igual que nuestra mamá. ¿Se han puesto a pensar en eso? Ustedes saben cómo la mamá nos quiere, ¿verdad? Nuestras mamás nos quieren y también sus papás, familiares, hermanos, esposas, esposos. Pero el amor de Dios es superior a ese amor. ¿Lo podemos captar? Para mí me es bien difícil. Es difícil poder captar que ese es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Pero también es más difícil poder captar que Dios es amor. Eso es aún más difícil. Dios es amor. Entonces, ese estudio es un estudio también bien bonito. No son de estudios que a veces, el Señor lo ministra a uno cuando uno lo está estudiando. Pero ese es uno de esos estudios que en realidad nos damos cuenta que somos hijos de Dios. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Y como Martín empezó, hay unas personas que tal vez no son hijos de Dios todavía. Hay unas personas que todavía están y no saben mucho de las cosas de Dios. Hay otras personas tal vez se alejaron. Entonces hoy, a través de lo que vamos a estar estudiando y leyendo, esperemos que al final otra vez llegue ese sentir de darnos cuenta que Dios es amor y que Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces vamos a leer, y una vez más, el bosquejo está ahí, hermanos, en el boletín, pero también está todo el estudio con todas las notas y los versículos en la aplicación o en la website, si ahí tienen su celular. Entonces vamos a orar, vamos a venir ante el Señor y que preparen sus corazones. Amén. Señor, venimos delante de ti dándote gracias por lo grande, lo amoroso que eres con nosotros. Y Señor, es ese amor que ni siquiera nuestra mente finita, chiquita, no puede comprender y captar lo que en realidad es amor, el amor de nuestro Padre Celestial. Y mucho menos que Dios es amor. Y Padre, te pedimos que a través de estos estudios, esta serie de estudios que vamos a comenzar hoy, nos hables y nos demos cuenta en realidad, mi Dios, de que tú eres amor, Señor. Te damos gracias, te pedimos que abras nuestro entendimiento y podamos, Señor, podamos sentir ese amor y podamos darnos cuenta, Señor, a través de tu palabra, que tú nos amas porque somos hijos tuyos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar en el capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice: y mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Como introducción, hermanos, quiero hablar un poquito de lo que es el amor, del tema del amor. Todos amamos a alguien, ¿cierto? Nuestros hijos, esposas, abuelitos, amigos, todos conocemos el amor de esa manera. También conocemos cuando alguien nos ama y también conocemos cuando alguien no nos ama. Entonces el amor es un tema bien importante en nuestra sociedad. Pero aún cuando oímos, o la gente, bueno, nosotros oímos y sabemos que Dios es amor, porque lo conocemos, porque por amor es que Él murió por nosotros.
pero eso ya es parte del estudio. Pero el punto es de que la gente no se da cuenta que Dios es amor. Y es un tema tan importante para todo el mundo, no nada más para los creyentes, para la humanidad entera. El Dios que creó todo nos ama de una manera increíble que ni siquiera podemos explicarlo, y es un amor eterno. Un amor que Él, antes de la fundación del mundo, y fíjense esto, antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos escogió. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos hijos de Él. Eso es grandísimo. Hace muchos años. Entonces ese es un amor eterno que es para siempre. No es el amor condicional, que a veces ya quiero a la persona porque es buena conmigo, pero ya no la quiero, la quiero, pero estoy enojado y estoy así, No, ese es un amor incondicional, un amor eterno. Y muchas veces lo comparamos con el amor de una mamá. El amor de una mamá es un amor incondicional. Aunque el hijo sea el más flojo, el más vago, el más grosero, el más lo que puedan ustedes ponerle, la mamá siempre quiere al hijo de la misma manera, como quiere al niño más bueno, al mejor portado, al que todo lo hace bien. Ese es el amor de una madre a un hijo. Ahora fíjense el amor de Dios hacia nosotros. ¿Y por qué Dios nos ama tanto? Pues básicamente cuando se oye Dios nos ama o Dios te ama, es que Él no está alejado de nosotros, no está en el espacio sentado ahí y está nomás viendo a ver quién es bueno para quererlos, amarlos, y a los que no, pues a ustedes no los quiero, no los amo. Ustedes ahí nomás están porque ustedes no son ni buenos ni malos, entonces ahí están. Ese no es el amor de Dios. Entonces, Dios no está lejos y nos damos cuenta que Dios está en realidad al alcance de todas las personas. Y ahí es donde uno dice, wow, yo no sabíamos. Lo que sí sabíamos es que Dios era cruel. Pero en realidad Dios no es cruel, Dios no es vengador. Yo antes oía, es que Dios te castiga, Dios te va a castigar. Y Dios no castiga, lo que pasa es la consecuencia del pecado, viene un juicio. Como Dios es justo y no quiere que nadie se pierda a través de ese juicio, a través de esa ley que no debemos de quebrar, es lo que nos hace correr hacia Él. Pero uno no entiende eso. Entonces nos damos cuenta que Dios no es cruel, que Dios no es vengador, que Él no hace las cosas para que salgan mal, como a veces uno va a una aseguradora y quiere agarrar un seguro para la casa y dice, estos son hechos, acts of God, en inglés le ponen, que son acontecimientos de Dios, que Dios provocó. ¿Qué es eso? Pues que se cayó el árbol en tu carro, que le cayó un rayo a tu casa y se quemó, que eso le llaman ellos, un acto de Dios. Dios no causa accidentes, Dios no causa guerras. Las guerras suceden por lo que está en el corazón de las personas. Dios no causa enfermedades o muertes. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que en realidad, bueno, los que conocemos a Dios lo conocemos, pero la mayoría de las personas que no van a la iglesia no saben, o que no leen la Biblia, no saben quién es Dios. Y la serie es Dios es amor. Y el estudio, el título es que somos hijos de Dios. Ahora, lo contrario que antes creía yo o muchos de ustedes, que Dios sí es amor, eso significa que Dios nos cuida, nos ayuda en las pruebas. No es que nos va a ayudar y nos va a decir, no pases por la prueba, aquí quédate. No, Él permite la prueba, pero es para nuestro bien. Y vamos en la prueba, a pesar de la situación, Él ahí va con nosotros. Y va proveyendo lo necesario que necesitamos para poder pasar. Tal vez fortaleza, tal vez lo que necesitamos en ese momento, pero Él va con nosotros en esa prueba. Entonces, las tentaciones Él nos va a fortalecer para estar firmes en esas pruebas que a veces vienen las tentaciones. Nos salva del pecado a través de Jesucristo, de la maldad, de la corrupción, de la muerte de este mundo, la muerte espiritual, la muerte de veras estamos muertos como estábamos antes muchos de nosotros. Aunque estábamos vivos, estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos.
Y Dios también nos proporciona ese camino a través de Jesucristo para que seamos liberados, que seamos libres del pecado. Uno dice, bueno, pero yo sigo pecando, yo sigo pensando cosas malas, pero yo sigo haciendo esas cositas. Ok, pero ya nos ve como si no hemos pecado, como que ya pagó por todos nuestros pecados. Y el proceso de la santificación es que caminemos como Dios nos enseña, y a través de ese caminar nos vamos a ir alejando más del pecado. Quiere decir que nos vamos a santificar, nos estamos santificando, nos estamos alejando, nos estamos apartando de las cosas del mundo. Esa es la santificación y ese es el proceso. Entonces, el amor se puede decir de esta manera, Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo. O sea, ¿de qué manera? Pues que Él dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es exactamente el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Entonces, hoy vamos a ver, una vez más, el título del mensaje es Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Hay personas que están oyendo o simplemente están viendo que no son hijos de Dios. Y esperemos que al final de este estudio, de esta transmisión, pueda darse cuenta de que en realidad necesita a Dios. Versículo 1, vamos a ver el privilegio del amor de Dios. Y ese privilegio es que somos llamados hijos de Dios para todo aquel que ha creído en Jesucristo. Versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Qué privilegio de ser llamados hijos de Dios. Algunos de ustedes, y no me tienen que decir, pero algunos de ustedes cuando estaban creciendo, veían a una familia tal vez de la televisión, tal vez un vecino, tal vez alguien y dijeran, wow, si yo hubiera nacido en aquella familia, si yo hubiera no nacido aquí, hubiera nacido con fulanito o fuera hijo de manganita. No sé si alguno de ustedes, pero imagínense que nacimos y nos adopta el Dios todopoderoso que creó todo, y ahora podemos ser hijos de nuestros papás, de nuestros mamás, pero ahora pasamos a ser hijos del Rey de Reyes, el que creó todo el universo. No es que antes decíamos, ¡ay, que un sueño! A veces vemos novelas y vemos, ¡ay, mira, el pobrecito siempre se ve con el rico y van a ir felices! Nosotros ya estamos ahí, ya somos hijos del Rey de Reyes. Nuestro destino es celestial, ya no vamos a morir. Imagínense, viviendo de la manera que vivíamos antes, soñando no conocíamos a Dios, soñábamos de que si fuera hijo de fulanito o de manganito, un vecino, tal vez alguien, un compadre, no sé, alguien. O en las telenovelas, yo creo que por eso las telenovelas tienen tanto éxito, ¿no? Porque uno dice, wow, vivir la vida de esa persona. Pero, hermanos, ya estamos ahí, ya estamos ahí. El hombre natural no quiere nada de eso. El hombre natural no quiere ser hijo de Dios. Cuando se habla del hombre natural en la Biblia es un hombre sin Dios. Ahí nomás, nació y ahí va viendo cómo él va queriendo vivir. Ese es el hombre natural. Entonces el hombre natural no quiere nada con Dios. Pero nos damos cuenta que el amor de Dios es real. Es real. Y nosotros antes, cuando éramos hombres pecaminosos, ni siquiera creíamos que Dios era amor, ni que era real. Entonces vemos que el amor de Dios se manifiesta a través de su muerte, porque Él muere para que nosotros no muéramos. En Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, porque Cristo aún, fíjense, cuando aún éramos débiles, a su tiempo Él murió por nosotros, o por los impíos, que éramos impíos, pecaminosos, paganos, totalmente alejados de Dios. Si brincamos ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ok, ¿cómo muestra el amor de Dios hacia nosotros? ¿Cómo? Pues que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Ese es el amor. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Ese es el amor que la Biblia nos habla a los esposos. Nos dice, esposos, ustedes tienen que morir como Cristo murió por la iglesia. ¿Por qué? Pues por amor. Así como dice que más Dios muestra su amor para con nosotros. Ok, ¿cómo Dios muestra su amor con nosotros?
que aún siendo pecadores, aún siendo malos, alejados de Dios, lo maldecíamos, decíamos que no sé qué decían ustedes de Dios, pero lo que decíamos de Dios, aún así, Él murió por nosotros. Esposos, ¿estamos muriendo por las esposas? Ahora, cuando Dios murió, Dios en forma de hijo, Dios Hijo, Jesús, murió por nuestros pecados, pagó y quitó. En ese momento quitó el pecado de nosotros para todo aquel que cree. Entonces somos libres del pecado. Y Dios nos acepta en ese momento como su familia. Es increíble, hermanos. Con el simple hecho de que Él muere por nuestros pecados y nosotros creemos en Él y ponemos nuestra fe en Él, pasamos y somos hijos de Dios. Eso es tremendo, hermanos. El simple hecho de creer. No tengo que hacer nada, no tengo que ir a un lugar a estudiar para poder ser parte de la familia de Dios, o no tengo que hacer ciertas cosas para poder ser parte de esta gran familia de Dios, o poder ser hijos de Dios. No, simplemente Dios nos acepta en su familia, nos acepta como hijos con el simple hecho de creer. Eso es grande, eso es tremendo, hermanos. En Gálatas lo vemos de una manera bien bonita. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es cuando se había establecido que iba a suceder, dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, para eso nació, hermanos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. O sea que Él nació a fin de que podamos recibir esa adopción, que podamos pasar y ser hijos de Dios. O sea que todos somos adoptados a la familia de Dios. No éramos hijos de Dios. La Biblia dice que éramos hijos de ira. Hijos de ira, hijos del diablo. En algunos versículos dice que éramos hijos del diablo. Entonces, a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de nosotros poner nuestra fe en Él, pasamos y recibimos la adopción y somos hijos de Dios. Versículo 6 de Gálatas capítulo 4 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. O sea, envió el Espíritu Santo. Recuerden que ya hemos venido estudiando el Espíritu Santo cuando mora en el creyente. Pues ese Espíritu Santo clama: Abba, Padre. Abba es una palabra hebrea que es Abba, y quiere decir como daddy. En español sería como papi. Oh, es mi papi, daddy. O sea, así le llamamos, porque ahora le podemos llamar papi, daddy, Dios. O sea que Él nos adopta como sus hijos. Y ahora pasamos a ser hijos de Dios. Romanos 8, capítulo 15, dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud. Antes estábamos en esclavitud al pecado. Lo que hacíamos, estábamos esclavizados al pecado. Te invitaban al pecado y tú decías: sí, ay, tengo que ir. A veces no quieres ir a pecar, a veces no quieres tomar, a veces no quieres hacer cosas, pero no podíamos decir que no. Era la esclavitud al pecado. Pero, una vez más, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Pablo les estaba recordando a los hermanos que estaban en Roma: hermanos, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Más bien ustedes, hermanos, han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, daddy, papi, Padre. Ahí continuando con el versículo 1, vemos que, bueno, vamos a leerlo otra vez todo completo. Regresando al estudio, versículo 1. Dice: por cuanto el amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, o sea, esta es la razón por qué el mundo no nos conoce.
porque somos hijos de Dios. Entonces, esta es la razón por qué el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Pues porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Ustedes están hablando con una persona, si esa persona es creyente, aunque muchos por ahí se dicen que son creyentes, pero en realidad simplemente no lo son. Y uno se da unas sorpresas, que dice, pero, brother, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahí se da cuenta que no son hijos del mismo papá. Entonces, y ahí es el problema, ¿no? El punto es que el mundo, como no conoce, pues no sabe. Entonces aquí vemos, por eso es que las personas nos critican, las personas no nos entienden, porque más bien no nos conocen, porque no conocen al Padre. Entonces nos ponen en ridículo, se burlan de nosotros, dicen que somos tontos, que ya nos lavaron el coco, que para qué sigues yendo, que tanto vas a la iglesia, y es una serie de situaciones. Pero, hermanos, la cosa es que vamos a padecer. Y uno dice, bueno, es que será que nada más es porque soy creyente, soy hijo de Dios y ellos andan en pecado. No, es que la Biblia lo dice, es que el Señor nos alertó, nos dijo, esto va a pasar, ustedes van a pasar por situaciones, van a padecer por causa de Cristo. Y uno no entiende eso, uno dice, pues, ¿qué voy a pasar, hermano? Se van a burlar de mí, van a decir que para qué voy a la iglesia, o eso te sirve a ti, te funciona, qué bueno. Pero no, en realidad es más que eso. Fíjense lo que dice Primera de Pedro capítulo 4. Ya lo estudiamos hace meses atrás, pero nada más para recordarnos, hermanos, que por qué la gente no nos acepta bien. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no se sorprendan, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué se están sorprendiendo? Como si es algo extraño que les está pasando. No, esto va a ocurrir, versículo 13. Dice, sino gozaos. Dice, más bien, hermanos, gócense, por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo. Wow. Hermanos, ¿cómo nos podemos gozar cuando estamos viviendo en un fuego de prueba o alguna cosa que está ocurriendo en nuestras vidas? Dice, más bien, hermanos, gozaos, dice, por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo. Y luego aquí nos da la respuesta, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que sí, vamos a padecer, sí, porque Cristo padeció, pero esto es para que también en la revelación de su gloria, en esos últimos días, ya cuando todo se va a terminar, en el momento donde vamos a estar con nuestros cuerpos glorificados, nos gocemos con gran alegría. Y esa es nuestra esperanza. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice que somos bienaventurados. O sea que, hermanos, cuando son vituperados, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, el blasfemado, pero por vosotros, el blasfemado, él es blasfemado, sí, de parte de ellos, o sea, que ellos van a venir y van a blasfemar ante Dios, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, esto es tremendo. El mundo, hermanos, una vez más, no nos acepta porque no conocen a Dios. No saben que Dios es amor. Entonces, no nos comprenden, nos dicen que somos raros, nos dicen que para qué usamos la Biblia, que un libro tan antiguo que ya no tiene sentido, que tenemos que actualizarnos, que no sabemos, y bueno, una serie de cosas. Pablo también, escribiéndole al joven Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quiere decir que si nosotros queremos vivir de una manera recta, sirviendo en obediencia al Señor, vamos a padecer o nos van
bueno, vamos a padecer persecución. Quiere decir que no les vamos a caer bien a la gente. Y van a hacer cosas simplemente porque les vamos a caer mal, para que todos entiendamos. Les vamos a caer mal. Y fíjense, esto es si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús. Quiere decir que si queremos vivir de una manera que el Señor se glorifique a través de nuestra vida. Pero si vivimos como la gente demás vive, pues no va a pasar nada, ni se van a dar cuenta que somos creyentes y no pasa nada. Se enojan con nosotros y nos critican cuando somos diferentes a ellos. Porque entonces sí, ahora sí estamos, se ve clarita la diferencia. El Salmo 119, versículo 6, dice: todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame, Señor. En versículo 2 vemos la esperanza y el misterio del amor de Dios. El misterio del amor de Dios. Versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjense lo interesante lo que dice aquí. Aquí está diciendo que, hermanos, ahora somos hijos de Dios. Ahora, somos hijos de Dios para los que estamos en Cristo Jesús. Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, los que nos hemos entregado, los que leemos la palabra, los que nos congregamos, los que estamos tratando de caminar como la Biblia nos enseña. Esos son los que ahora somos hijos de Dios. No dice que vamos a ser. No, ahorita somos hijos de Dios. Pero en el futuro, fíjense lo que dice, que no se ha manifestado. Eso es para el futuro. No se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermanos, en el futuro? A mí siempre que me gusta mucho lo del futuro, de nuestro cuerpo, cómo va a ser nuestro cuerpo, qué vamos a experimentar, vamos a conocer a los hermanos, a nuestros familiares, si vamos a comer, si vamos a jugar, todas las cosas. Yo quiero saber qué vamos a hacer allá. Se dice nomás que vamos a estar glorificando al Señor y dándole gloria y honra, y vamos a estar ahí todos con una misma voz y con nuestros cuerpos glorificados, y yo creo que eso es lo suficiente. Que ya no vamos a querer jugar, ya no vamos a querer hacer todo lo demás que queramos hacer, porque ya estamos llenos, somos plenos, ya no tenemos necesidad de nada, ni de jugar, no sé, pero bueno, eso es otro tema. El punto es que en Romanos 8:29, Pablo, también escribiendo a los romanos, les dice que vamos a ser hechos a su imagen. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, como dice en Efesios, antes de la fundación del mundo, hermanos, Él nos escogió y nos dio un destino. Eso es para todos, no está diciendo que algunos, es para todos, pero esos que no van a aceptar, esos que simplemente blasfeman al Espíritu Santo y no quieren nada con Dios, pues son los que nos escogió antes de la fundación del mundo, porque Dios todo lo sabe. El punto es que dice que porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Un evangelista bautista con el nombre de Oliver Green dice, y fíjense lo que escribe a través de este versículo del cuerpo glorificado, la imagen de Él, cómo es que lo vamos a ver. Dice él, no podemos comprender un cuerpo, una personalidad, así como lo acabamos de leer. No podemos comprender una verdad tan tremenda con estas mentes finitas. O sea, nuestra capacidad mental no nos da para poder comprender lo que acabamos de leer. Que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hablando ya en el ámbito espiritual. Aquí, pues, nuestro propósito es caminar igual que Jesús. Exactamente igual que Él. Seguir sus pasos. Eso es caminando a la imagen de su Hijo. Pero ya hablando en el ámbito espiritual, después dice, por lo tanto, Dios no explicó en detalle lo que significa ser como Dios,
hablando en ese ámbito. Simplemente esperaremos y dejaremos que Él nos lo muestre en esa gloria, en esa gloriosa mañana de resurrección. O sea, cuando venga y nos lleve en el rapto, o cuando todos, sí, o cuando si ya estamos durmiendo en el Señor, ya que ya morimos, pero la Biblia dice que estamos durmiendo y somos simplemente, ¿cómo se dice? Pues vamos a ser levantados. ¿Cómo se dice la palabra? Se me va. Levantados, por obra del Espíritu Santo de Dios. Después dice, cuando Él aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Dios es luz. Por lo tanto, cuando veamos a Dios de cara a cara por primera vez, su luz se nos transmitirá y seremos luz como Él es luz. Y yo siempre me imagino, imagínense todo eso, cómo va a ocurrir. Las películas yo creo que no hacen justicia de cómo va a ser en realidad, pero bueno, así es, esa es la esperanza que tenemos. Continuando con el misterio del amor de Dios, será una transformación eterna. Continuando ahí, dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahora, Jesús se manifestó. Recuerden que Él murió, resucitó y después vino y anduvo por 40 días. Después de su resurrección vino a la tierra, y lo vamos a tomar de Juan capítulo 20. Vamos a ver lo que sucedió. Juan capítulo 20, versículo 19 en adelante. Juan 20, versículo 19. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, dice que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, porque estaban asustados, estaban escondidos y dicen, ahora van a venir por nosotros y nos van a matar y no sé qué. Entonces estaban asustados. Entonces dice que los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. Dice que Jesús vino. Dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Quiere decir que dice, paz a vosotros, hermanos. Y luego les mostró las manos y su costado, donde le hicieron con ¿cómo se dice? La lanza. Versículo 20. Bueno, lo voy a leer otra vez. Dice, y cuando les hubo dicho esto, dice que les mostró las manos y el costado, y los discípulos, dice que se regocijaron viendo al Señor. O sea que lo reconocieron que era el Señor. Vendría con el cuerpo glorificado, como las películas se muestra que Él es, pero que está como vibrante, como que está brilla, porque viene el cuerpo glorificado. No sé, eso es lo que muestra Hollywood. Versículo 20 dice, y entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Así como el Padre me envió, yo los voy a enviar, los estoy enviando. Versículo 22, y habiendo dicho esto, dice que les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Versículo 23, y a quienes remitiereis los pecados, dice que les son remitidos, y a quienes se los retuvieses les son retenidos. Está diciendo Jesús esto, pero fíjense lo que está diciendo Tomás. Después Tomás, y le puse el incrédulo, porque siempre Tomás es el incrédulo, que era uno de los 12, llamado Didimo, dice que no estaba con ellos con Jesús cuando Jesús vino. Versículo 25, y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él dijo, si no viniere en sus manos y la señal de los clavos, y metiere el dedo en el lugar de los clavos, y metiere la mano en su costado, no creeré. Versículo 26 dice, y 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Ahora ya ahí estaba Tomás, pero ya le habían explicado lo que había pasado. Entonces luego dice que llegó Jesús, y estando las puertas cerradas también, otra vez más por medio, dice que las puertas estaban cerradas, y se puso en medio y les dijo,
paz a vosotros, igual que lo que ocurrió. Y luego le dijo a Tomás, ¿por qué él estaría diciendo nada más a Tomás? Porque él ya sabía, él sabía que Tomás no estaba creyendo. Y se pone aquí el dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo más, tienes que ser creyente. Entonces el versículo 28 dice que entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí como totalmente arrepentimiento, hasta con vergüenza, no sé, y en ese momento, imagínense lo que pudo haber sentido. Ahí vemos Jesús manifestado, sería con un cuerpo glorificado, pero aún lo suficientemente físico como para poder tocar y sentir que había en realidad un agujero, un hoyo, y en el costado. El punto es, hermanos, de que no sabemos, pero eso es lo bonito, ¿no? Esa es nuestra esperanza. Después dice que seremos, continuando el versículo 2, regresando al estudio, los versículos que venimos estudiando, dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y aquí vemos, hermanos, que es una verdad que es desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, hasta Jesús. Adán y Jesús, lo vamos a ver cómo Pablo se lo está explicando a esta iglesia carnal de Corintio y les está hablando del primer hombre de la tierra que sí fue pecaminoso, Adán, donde llega hasta la santidad de Jesús. Entonces lo vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 47. Bueno, dice, versículo 47, y el primer hombre de la tierra, terrenal, está hablando de Adán, el segundo hombre, Jesús, está hablando de Jesús, que es el Señor, es del cielo. O sea que uno es terrenal y el otro es celestial. Versículo 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, y los celestiales, y el celestial, tales también los celestiales. Versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, el pecado, traemos también la imagen del celestial, hijos de Dios, herederos con Jesús. Ahora, aquí nos damos cuenta, hermanos, que éramos pecadores, venimos, nos entregamos al Señor, nos da una vida nueva, entonces ahora caminamos en Jesús. Está hablando del hombre carnal, terrenal, y del hombre celestial, el hombre justo de Jesucristo. Entonces el creyente, la Biblia dice que seremos como Cristo. Continuando ahí con el versículo 51, dice, he aquí, os digo un misterio. Y fíjense lo que Pablo está diciendo, ese es el misterio. Dice, he aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a estar muertos, pero todos vamos a ser transformados. Versículo 52 dice, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Esos son los que están durmiendo ahorita. Si el Señor viene por mí, ya me muero en términos terrenales. La Biblia dice que ausente del cuerpo, estoy presente con el Señor, el Espíritu. La carne, sí, eso es un cascarón, eso ahí se queda. Entonces mi carne, pues la van a enterrar y ahí van a estar. En el tiempo corrido, en el tiempo de aquí. En el tiempo espiritual, otra dimensión, yo ya estoy con Dios. Yo ya estoy allá con Dios. Pero dice que cuando Él regrese, que todos vamos al final de la trompeta, dice que vamos a ser resucitados. Y esa luz, porque es todavía tiempo terrenal, o sea, tiempo que va corriendo así, dice que de ahí van a salir los cuerpos resucitados, incorruptos. Y dice, y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que todo lo corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54,
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y luego versículo 25 dice, ¿en dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el hecho de que hayamos entregado y hayamos puesto toda nuestra fe, hayamos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, a Dios totalmente, es eso lo que nos hace saber que ahorita Dios nos ve como si no hubiéramos pecado. Estamos en un mundo pecaminoso y vamos a pecar. El punto es pecar menos. No es que ya no pecamos, ya somos como Dios y somos muchos diosesitos, muchos jesucitos caminando. No, esa es la idea. Pero como estamos en un mundo caído, eso es casi imposible. Yo creo que hoy en la mañana todos pecamos antes de venir aquí. Por alguna situación, un carro se les atravesó, tal vez se enojaron con sus esposos, con sus hijos, los sacaron de quicio y tal vez dijeron una mala palabra, tal vez, no sé. Pero esa es la realidad. Pero nuestro caminar en el Señor nos va llevando a una santidad, nos va llevando a un momento donde nos vamos apartando más del mundo, de las cosas que nos hacen caer, de las cosas que simplemente son corruptas para nosotros, que no debemos de participar. Ya para terminar, como conclusión, Dios quiere, hermanos, que los creyentes seamos como Él, que caminemos de la manera que Jesucristo caminó mientras estamos aquí. Ya cuando tengamos el cuerpo glorificado, pues vamos a verlo como Él nos ve a nosotros y como nosotros lo vamos a ver, con ese cuerpo glorificado. Él quiere que las personas sean puras, santas, justas. Y esto es solo posible en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz. Hermanos, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es tan importante de estar paz con todos. Hermanos, por favor, si hay un altercado, tal vez una discusión, un pleito con alguien, especialmente si son creyentes, asegúrense de que no queden mal las cosas. Pidan perdón, hay que humillarnos. El punto es, tenemos que vivir de una manera en santidad y que no haya nada que nosotros tengamos. Y si hay algo que está aquí y hermanos, tenemos que hablar con el hermano, ir con el hermano y decir, ¿sabes qué, brother? Esto, perdóname, esto, manténme en oración, esto estoy sintiendo, tal vez no es así, pero disculpas. Porque ¿saben qué, hermanos? Satanás se va a agarrar de cualquier cosa que haya en su corazón y eso lo va a multiplicar, triplicar y va a llegar a un punto que ya están llenos de aquí y no pasó nada. Simplemente con ir y pedir perdón o ir y poner cosas tal vez claras y al final de cuentas también hay momentos que hay que alejarse porque en vez de arreglar la situación se va. Entonces eso es a través de oración. A través de oración para saber exactamente el Señor cómo está guiando. Pero sigan la paz, hermanos, con todos y la santidad. Si no tenemos paz, no podemos caminar en santidad. También, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio. O sea que el amor es nacido de un corazón limpio. Su corazón está atormentado, está endurecido como una piedra. Tal vez no va a haber amor. O el amor se va a ir. Recuerden que el amor no es un sentimiento. El amor es un mandato. Dios dice, esposos, amen a sus esposas. Hay que esforzarse a amar a las esposas. Hay que hacer de su parte para amar a alguien. ¿Cómo? Pues
Cristo murió por nosotros. Tuvo que hacer algo para que se demuestre el amor. No nomás, es que hoy no siento que te quiero. ¿Por qué? Pues porque estoy enojado por aquella cosa. Ese es amor carnal. Ese no es amor de Dios. El amor de Dios es, no importa lo que hayas hecho, yo sé que te quiero, yo sé que eres una persona muy especial, y no importa, yo te sigo queriendo, te sigo amando. Y voy a esforzarme, voy a morir para seguirte amando. Ese es el amor de Dios. No, es que ahora hoy no te quiero, pero ok, a lo mejor mañana me va a querer. No sé, ¿creen que es posible eso? No, no es posible. Eso no es amor. Eso no es amor. Y los jovencitos en las escuelas, es que I love you so much, te quiero, te quiero. Pero ya nomás se da cuenta que tal vez hizo algo que no debía hacer, ya no lo quiere. De un día a otro ya no hay amor. El amor no es un sentimiento. Entonces el punto es que para nosotros sabemos que Dios es amor. No es un sentimiento, Dios, es real, es la palabra, es lo que nos da vida, es lo que nos hace vivir, es lo que nos mueve, es lo que nos guía. Es real, se palpa, se siente. Bueno, ya para continuar el versículo 3, ya para terminar, aquí vemos que el incentivo del amor de Dios es la pureza. Ahí lo tienen es la pureza. Eso es lo que nos hace venir y buscar del amor de Dios para caminar en pureza. Y esa es la esperanza que purifica. Versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, recuerden, que tiene esta esperanza en Él, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué dice ahí? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es tremendo, hermanos. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús hablando. Dice, son bienaventurados, son bendecidos, son alegres, dice, los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. O sea que en la pureza, en la santidad, está el propósito del amor de Dios, hermanos, para ser puros, ser santificados y caminar de una manera que Él quiere que nosotros caminemos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Hermanos, ¿quieren que el Señor los use? Aquí está. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues todo lo que hemos venido hablando, del pecado, de caminar en santidad, de no vivir como Adán, más bien venimos al Señor, nos entregamos, y vivir como Jesús, tratar de caminar como Jesús. Dice que será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Ya con esto quiero terminar. Hermanos, en realidad entendemos el increíble amor de Dios. Espero que tal vez aquí hayamos rascado un poquito de lo que es realmente ser amados por Dios y tratar de captar lo que significa que Dios es amor. Que Dios es amor. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. O sea que hay que no ser tan carnales, hermanos. Hay que someter la carne y buscar las cosas espirituales. La única manera más efectiva que yo conozco es ayunar. Ayunando matamos a la carne. La carne quiere su comidita para decir, ay. ¿Cómo dicen? Barriga contenta, corazón contento, barriga llena. ¿Cómo? Algo así. Barriga llena, corazón contento. Barriga llena, corazón contento. Mejor digan, barriga vacía, la carne muerta, el Señor contento.
No, no es cierto. Eso no dice el Señor, eso digo yo. El punto, hermanos, que, fíjense, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor a Dios. Perfeccionando la santidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues haciéndonos más a la imagen de Cristo, alejándonos más. Recuerden que santidad no es que ay, somos santos, nos van a poner veladoras, hacemos milagros y caminamos en... No quiere decir eso. Quiere decir que estamos apartados de las cosas de este mundo, apartados para Dios, apartados para su gloria, apartados cuando Él venga, apartados para servirle a Él, apartados de toda la inmundicia, de todo lo que hay en este mundo, que viene y nos quiere tumbar, nos quiere tener en esclavitud todavía. Con eso vamos a terminar, vamos a orar y vamos a venir delante del Señor. Señor, te damos gracias por este estudio, Señor, y gracias por tu amor. Ese amor que en realidad no lo merecemos, mi Dios, pero es por tu amor, y precisamente por tu amor, porque tú eres amor, Señor. Tú eres amor, Señor. Y es por eso que podemos venir y ser hijos tuyos, Padre. Y podemos estar en Cristo Jesús. Podemos estar en ti, Señor. Pero hay muchas personas que tal vez están escuchando este mensaje o viéndolo, y estas personas aún no te conocen. Los que tal vez se han alejado y ya no tienen comunión contigo, Señor. Los que aún no te conocen. Tal vez han escuchado de ti y simplemente íntimamente no te conocen, Señor. Los que no se han acercado a ti y te tienen miedo y corren. Para esos que creen que tú eres un Dios malo, un Dios enojón, que mata, que destruye familias. Señor, te pido que les toques sus corazones. Que busquen de ti, Señor. Y que se entreguen a ti, Señor. Padre, este es ese momento. Y oramos por todos ellos. Señor, te pedimos que en arrepentimiento vengan a ti, Señor, y te confiesen como tu Señor y Salvador. Ahorita hemos estado orando por las personas que tal vez están viendo y queremos dar esa oportunidad de venir delante del Señor y arrepentirse de todo pecado. Arrepentirse de las cosas que han hecho que ustedes saben que a Dios no le agrada, que ustedes saben que han hecho mal. Tal vez han hecho mal a una persona, tal vez continúan haciendo mal, tal vez ya no quieren hacer mal, pero ese es el momento, simplemente arrepentirse. Arrepentirse quiere decir darse la vuelta y no volverlo a hacer. Solo usted no va a poder dejar de hacer eso que ya no quiere hacer. Es a través de Dios, a través de su Espíritu Santo. Y la única manera es venir delante de Él, confesar que en realidad es un pecador, que ha hecho las cosas malas, como a Dios no le agrada, y arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Y Dios, la Biblia dice que Él es fiel y Él es justo y va a perdonar a todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado, quiere decir que viene con un corazón roto, necesitado de Dios. Dios es amor y Dios no quiere que usted viva de la manera que está viviendo. Yo voy a guiarlo en una oración. Si usted ha estado escuchando y Dios le ha hablado, ha sentido algo en su corazón de la manera que ha estado viviendo y quiere en realidad entregar su vida a Dios, eso simplemente quiere decir que se va a poner en manos de Dios, porque usted solo ya no puede hacer nada. La Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. Y usted puede hacer todo lo que usted cree que puede hacer por toda la capacidad que cree tener, pero en las cosas espirituales sin Dios no podemos hacer nada. Entonces voy a orar una oración. Si usted quiere
Orar, esto quiere decir que usted va a entregarse totalmente al Señor y va a dejar que Dios comience a obrar en su vida, que Dios comience a trabajar en su vida de una manera que usted ni se va a dar cuenta. Pero sí, se va a dar cuenta porque usted tiene que poner su fe en Él, totalmente. Ore después de mí. Señor, te doy gracias por esa muerte tan cruel en la cruz y que fue por amor, precisamente por amor para que yo no muriera y para que tuviera vida eterna. Yo creo que moriste en la cruz. Me arrepiento de los pecados que he cometido. Te pido que entres en mi corazón. Te pido que me ayudes, que me fortalezcas en todas las situaciones que estoy pasando ahorita. Te pido que entres en mi vida, en mi corazón y me cambies. Me fortalezcas y me cuides a mí y a toda mi familia. Te doy gracias por ese amor. Gracias por morir en la cruz por mí. Me arrepiento de los pecados que he cometido. Y yo creo que tú resucitaste y estás ahorita intercediendo por mí a la derecha de Dios. Te pido que me cambies. Y todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si usted hizo esta oración y le creyó al Señor, creyó lo que ha escuchado hoy, usted ya es hijo de Dios. Bienvenido a la familia. Ahora, en este momento pasa y es hijo de Dios. No es que va a ser hijo de Dios a ver qué pasa en el futuro. No, usted desde ese momento, si hizo esta oración, es hijo de Dios. Ahora lo que sí tiene que hacer, y lo tiene que hacer, es leer la Biblia, busque una iglesia donde se predique la palabra y a crecer en el conocimiento, la gracia y en el amor de Dios. Amén. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Y nos vemos en Zoom el jueves, hermanos, y que Dios los guarde y continúe guardándonos y bendiciéndonos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hasta la próxima.